Entonces, Hasta la próxima. entonces nos toca Chao. Un meternos placer en lo verlo. que es álgebra, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos que trabajar de manera teórica. Yo creo que en estos 40 minutos vamos a trabajar algunas cosas básicas, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con trabajo numérico. Dejando que la función potencia la vamos a ver dentro de este eje que nos faltaba por ver. Pero ya tendríamos el eje de números completo, ¿no? Terminamos con potencia, raíces, logaritmo, vimos todo lo que entra en la PTU en lo que tiene que ver con números. El resto es ejercitación o cosas que pudiesen salir como detalle. Entonces, tener claro que en álgebra, ustedes saben que hay letras, números, operaciones, entonces uno está enfrentado a lo más básico que tiene que ver el término algebraico y la expresión algebraica. En realidad lo más simple es un término algebraico. La definición más básica, ¿cierto? Si uno se da cuenta, el término algebraico está compuesto por multiplicaciones y divisiones, aunque en este ejemplo no se muestra una división. Pero cuando es parte entera, esto es multiplicación entre letras, ¿cierto? O entre el coeficiente y la letra. Entonces recordar que cada término algebraico tiene una parte numérica, solamente números, que se llama, en este caso, coeficiente numérico. Ahí está. Y la parte de las letras que incluye exponente, incluye los exponentes, todo eso se llama parte literal o factor literal. Entonces, el término algebraico es lo más simple que ustedes van a ver en el álgebra. Y los términos algebraicos pueden ser uno o varios. Y cuando aparece un término algebraico, se llama monomio, ¿se acuerdan? Ahora, si estos términos algebraicos los acompañamos, si este término algebraico los acompañamos ya con sumas y restas, ya este término se empieza a hacer más extenso y aparece ya lo que son las expresiones algebraicas. Cuando tengo uno o más términos unidos por suma y resta, aparecen lo que se llaman las expresiones algebraicas. Por ejemplo, esa expresión algebraica tiene tres términos, separados por el menos y el más. Entonces se llamaría, en álgebra se llama trinomio. Y se acuerdan que cuando tenía dos se llama binomio, cuando tenía monomio se llamaba uno, y cuando tenía varias sumas o restas se llamaba polinomio. Y la idea es que ustedes en este capítulo van a estar constantemente lidiando con expresiones algebraicas y sus operaciones correspondientes, entre ellas, suma, resta, multiplicación, división. Ahora, dentro de lo más básico, entendiendo que las letras, se supone que si no hay un ejercicio o alguna instrucción que me lo diga, las expresiones algebraicas en sí tienen un valor que no sabemos cuál es, pero nosotros la idea en la gran mayoría de los ejercicios es que logremos llegar a algún valor determinado o que trabajemos con algún valor determinado. Dicho esto, lo más básico que se define es la expresión o evaluación de expresiones algebraicas, que es simplemente darle algún valor fijo a las letras y resolver las operaciones que haya en ellas. Por ejemplo, yo podría decir que la letra P, que está ahí, vale 1 y que la letra Q vale 3. Entonces ahí va a quedar un ejercicio de operaciones combinadas, habría que resolver las potencias, 1 elevado a 2, 3 elevado a 4, sacarían los resultados y después se multiplican. Entonces, en realidad, esto de evaluación de expresiones algebraicas es simplemente reemplazar las letras o sustituir las letras por los números correspondientes. Y generalmente esos números se dan, ¿ya? Y en algunos casos ustedes lo van a descubrir y quizás lo van a tener que reemplazar. Pero lo más común es que esos números ustedes se los tengan que dar. En algunos casos los van a obtener, pero es cosa de reemplazar. Ahora, cuando tenemos términos algebraicos o expresiones algebraicas, uno entiende que hay operaciones básicas. Al igual que
en la aritmética con solo números, cuando aparecen estos términos algebraicos, uno también tendría que pensar que hay operaciones básicas, hay suma, resta, multiplicación, división. Lo primero que vimos fue suma y resta. Y nos dimos cuenta que para sumar o restar términos algebraicos, no solamente bastaba con tener los términos. Además tenían que cumplir que esos términos sean semejantes. Entonces ahí viene esa parte de que los términos son semejantes si tienen las letras idénticas y los exponentes también. O sea que la parte literal es la misma. Entonces si se fijan acá, estos dos términos son semejantes porque la parte de la letra es idéntica. Tienen las mismas letras X e Y y los exponentes igual. Ahora, ¿para qué nos va a servir los términos semejantes? Para poder sumar y restar. Uno puede sumar y restar solamente aquellos términos que sean semejantes. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo hacer esta resta entre estos dos términos semejantes. Entonces, esto ya es algo que ustedes han trabajado. Cuando yo hago suma y resta de términos semejantes, la suma o la resta que se tiene que hacer se va a hacer entre los coeficientes. Y la parte literal se mantiene. Entonces ahí, en realidad, esa resta se reduce a 5 menos 6, y el resultado lo colocamos con la parte literal idéntica. Entonces, si uno se da cuenta, en la suma y resta de términos algebraicos, las letras no cambian. Lo único que va a cambiar es el coeficiente. La excepción es que esto diera 0, y cuando es 0, esto se elimina y quedaría todo 0. Ahora, cuando tenemos expresiones algebraicas, pueden haber términos con paréntesis. Entonces, la eliminación de paréntesis es algo que desde el séptimo básico hemos dicho. Y en realidad, cuando tenemos términos con paréntesis y ahí dentro de él hay letras que no podemos sumar y restar, uno puede hacer la eliminación de paréntesis dependiendo del signo o el número o el término que tenga inmediatamente antes. Si se acuerdan que un paréntesis venía precedido con un signo más, o no tenía nada antes, al principio de un ejercicio, uno podía eliminar sin cambiar nada. Dentro del paréntesis no cambiaba nada. Ahora, si un paréntesis venía inmediatamente precedido por un signo menos, este cambiaba de signo, ¿cierto? Todos los términos del interior del paréntesis cambiaban de signo y uno eliminaba, ¿cierto? El paréntesis. Otra cosa, si una expresión algebraica tiene términos agrupados en paréntesis y ellos a su vez se encuentran dentro de otro paréntesis, ¿se acuerdan que uno eliminaba el paréntesis desde dentro hacia afuera? Eso siempre lo hemos hablado, que cuando uno tiene un paréntesis dentro de otro, se elimina primero el de adentro y después se elimina el de afuera. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos con eliminación de paréntesis. Entonces, fíjense, vamos a partir con ese que está aquí. Un paréntesis dentro de otro paréntesis. Entonces, vamos a la pizarra. A ver, hagamos, no, que se tiene menos, hagamos lo que tenga más también. Hagamos el 8, para que lo podamos. Entonces, no sé si me va a alcanzar el espacio, pero... Ya, sí, me alcanzó. Ya, vamos a la pizarra entonces. Ya, entonces, si se fijan, ese es el ejercicio. No se ve muy bien el 11, pero se entiende, se ve. Hay un 11x. Entonces, vamos a eliminar paréntesis.
Entonces, notamos que por fuera hay un paréntesis de corchete, lo marco aquí, que es el que está más afuera, y que dentro hay paréntesis normales. Entonces, partamos eliminando los paréntesis normales. Como ese paréntesis no tiene ningún signo, precedido ningún signo más o menos, queda igual, no cambia nada. Entonces se queda 7,2x menos 1,3. Se elimina el paréntesis. Como este tiene un menos, estos dos cambian de signo. Este 6,1 positivo pasa a negativo. Este que es menos 2,6, ¿cierto? Pasa a más 2,6. Y se eliminan los dos paréntesis de adentro. Copio lo que está afuera. Eso se mantiene inalterable. Queda todo idéntico. Y ahora podemos eliminar el segundo paréntesis. Si hay un signo más antes de ese paréntesis, entonces no cambia nada. Se mantiene todo igual. No cambio de signo ni nada. Y ahí eliminé todo. Y acá lo único que hay que hacer, ya eliminando los paréntesis, es ver si se pueden reducir términos semejantes. Veo aquí esos dos, y esos dos, y ese es el 0. Y hacemos la suma y la resta. Entonces esto queda 11 más 7,2 queda 18,2. Menos 6,1, ¿cierto? Y eso daría 12,1 x. Y la parte numérica, menos 1,3 más 2,6 menos 0,3, que si no me equivoco da 1 positivo. Menos 1,3 más 2,6 da 1,3. Y menos 0,3 da 1. ¿Y cómo es positivo? Más 1. Y ahí está. Entonces, la reducción de términos semejantes es algo fundamental que ustedes tienen que dominar dentro de este capítulo. Está dentro de lo básico, ¿cierto? Que ustedes tienen que ir dominando. ¿Ya? Entonces, saco fotos y se las envío. Ojo, la velocidad que ustedes coloquen al momento de resolver va a depender de ustedes y del dominio que tengan. El saltarse pasos es algo absolutamente de ustedes. Todo lo que pueden hacer mental es algo que ustedes van a ir dominando a medida que ustedes hagan ejercicios. ¿Ah? Hay gente que se salta algunos pasos y no tiene que escribir tanto. Hay gente que hace cálculos mentales entre medio. Eso es súper importante que puedan saber tenerlo claro dentro de la PTU, y si pueden hacerlo y les sale bien, van a ganar tiempo. Seguimos. Entonces, ya. Entonces, bueno, operatoria con álgebra, la suma y resta la acabamos de explicar, ¿cierto? Para sumar y restar polinomios, ¿cierto? Se aplican todas las reglas de reducción de términos semejantes y uso de paréntesis, que fue un poquito lo que hicimos recién. Ya, la parte ya importante, que por aquí vamos a ir terminando nuestra clase de hoy, es que, ¿qué es lo que pasa con la multiplicación de polinomios? ¿Ya? Y ahí viene lo que se llama multiplicación algebraica, y después viene lo contrario, que se llama factorización. Entonces, hay varios casos, ¿cierto?, cuando tenemos multiplicación algebraica. El más sencillo de todos es cuando multiplicamos monomios entre sí, o sea, solo multiplicaciones, no hay suma y resta aquí involucradas. Pueden haber divisiones como simplificación, pero en general nosotros vemos la multiplicación. Entonces, cuando estoy multiplicando monomios, es simplemente multiplicar los coeficientes y las letras que tengan la misma base, si están como potencia. Entonces, al final, el caso monomio por monomio se reduce a aplicar propiedades de potencia y de multiplicación, ¿cierto? Quizás con estas letras no se ve muy bien la propiedad, pero
Si por ejemplo, dentro de lo básico, ¿cierto? Uno cuando multiplica dos monomios, fíjense que aquí no hay sumas ni restas, solamente multiplicación a lo más división. Uno podría multiplicar eso, lo recalco en paréntesis, no necesariamente tiene que estar así, pero si uno se da cuenta, cuando multiplica dos monomios, uno aplica propiedades sencillas de multiplicación, multiplica los coeficientes y multiplica las letras que tengan igual base. Entonces aquí tengo el 5 por el 10, ¿cierto? Queda menos 50. Y las letras que tienen igual base, se ocupa la propiedad de igual base, entonces se conserva la base y se suman los exponentes y eso queda x elevado a 9. Si hubiese otra letra ahí, si hubiésemos inventado otra letra aquí, por ejemplo, que no tiene nada que hacer ahí, no tiene otra letra ahí que se pueda asociar, la agregamos a la multiplicación como uniéndola entre sí. Esos son los casos de monomios con monomio y ojo, eso es tan básico como fundamental. Este tipo de multiplicaciones uno las está haciendo constantemente. Recordar en detalle, si multiplico dos letras iguales, acuérdense que eso es x elevado a 2. O sea, son cosas que ustedes tienen que tener dominadas. Si tengo dos letras idénticas y no hay un exponente distinto, ¿cierto? Se asume que esto es 1, 1 y usted sabe que es 2. Pequeños detalles que a veces se nos olvida, se nos va. Entonces seguimos. Segundo caso, ya esto es propiedad distributiva. Esto ya sí se puede explicar quizás con la propiedad. Si yo tengo un monomio, ahí, marcado con la letra A, y un polinomio, que generalmente lo vemos en paréntesis, ¿cierto? Hay varios términos ahí, pueden haber 2, 3, 4 o más. Si tengo un monomio multiplicando a un polinomio, lo que se hace es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, donde el término que es el monomio multiplica todos los términos que están dentro. O sea, aquí multiplico el A por el término B, ahí queda. Después el A por el término C, ahí queda. Y después el término A por el término D, ahí queda. Aquí es importante que, como estamos haciendo multiplicaciones, ustedes tienen que estar fijándose siempre en los signos. Porque si multiplican dos negativos, dos menos a la izquierda, ¿cierto? Dos términos con menos, eso es positivo, signos distintos es negativo, entonces mucho cuidado con el tema de los signos. ¿Ya? Eso es lo que constantemente van a estar haciendo. Y el último caso, que es el polinomio por el polinomio, que lo que vamos a hacer es multiplicar cada término de este primer polinomio por cada término del segundo polinomio y reducir términos semejantes si los hay. Este caso es mucho más común también en el álgebra, cuando ustedes tienen la multiplicación algebraica, que aquí en realidad, en palabras sencillas, se multiplican todos los términos de un lado por todos los términos del otro. Todas las multiplicaciones posibles se hacen entre sí. Entonces, acá multiplicaríamos el A por el C, el A por el D, el B por el C y el B por el D. O sea, cada término de un paréntesis se multiplica por cada término del otro paréntesis. Y ahí se desarrolla y se ve si se puede sumar o restar o reducir, ¿cierto? Si se pueden reducir aquí estas expresiones, ustedes tienen que hacerlo. Si aparecen términos semejantes, esto se puede escribir de manera un poco más corta. Eso es algo que ustedes deberían tener bastante avanzado y trabajado. Eso se vio en octavo, primero medio, sobre todo, desde octavo. En primero medio lo reforzamos. Y terminamos dentro de la multiplicación algebraica, porque todavía estamos haciendo multiplicaciones algebraicas. Lo que pasa es que la multiplicación algebraica se define como lo hicimos recién, ¿cierto? Como estas propiedades. Sí. Esperemos un poquito. Esta es la definición de la multiplicación algebraica. Y esperemos un poquito. Ya.
Entonces, si se fijan, me carga esto que como que trato de manipularle y se me pasa. Entonces, esta multiplicación, esta propiedad de multiplicación es la que más se ve, más que las anteriores, es esta. Cuando hacemos multiplicaciones entre polinomios, existen casos especiales, y esos casos especiales se pueden hacer de una forma mucho más simple, de una forma mucho más dinámica, más rápida, e incluso con fórmulas que permiten mostrar de manera más rápida cómo se resuelve. Y esas cosas en el álgebra se llaman productos notables. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles casos nos van a interesar? Y aquí se los voy a escribir. ¿Cuáles casos de multiplicación algebraicas son las que más usamos? Y que se llaman los productos notables. Entonces, el primero es, ¿qué pasa si yo tengo dos binomios que son iguales? Dos binomios iguales. Podríamos multiplicar todos con todos. Lo que acabamos de definir, todos con todos, podemos hacer esa multiplicación. Pero cuando tenemos dos binomios iguales, esto tiene un nombre, esto se llama cuadrado de binomio. Entonces, si lo escribimos como potencia, eso se llama cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio, ustedes lo deberían conocer como fórmula, es el primer término al cuadrado más el doble producto de los términos más el segundo término al cuadrado. Esa entonces es la primera fórmula que se llama cuadrado de binomio. Ahora, si este binomio es una resta entre los dos términos, la estructura de la fórmula no cambia, lo único que cambia es que este término del medio del doble producto va con menos. Pues aquí ya tendríamos la primera fórmula vista en dos partes, binomio, ¿cierto? Como suma o resta, es el cuadrado de binomio. Entonces esa es nuestra primera fórmula que se llama cuadrado de binomio. Y es la forma más rápida usando esta fórmula y es súper común. Y ustedes tienen que dominarla, fue un trabajo que se hizo en primero medio con alta fuerza. Ustedes tienen que trabajar en dominar esto, en la estructura de la fórmula y en también reconocer cómo son sus partes. Porque después tenemos que hacer lo inverso, que se llama factorización. Si miramos de izquierda a derecha, multiplicación, producto notable. Si miramos al revés, lo vemos después, se llama factorización. Entonces, estas fórmulas se tienen que dominar por ambos lados, por decirlo de alguna manera. Esa es la primera fórmula de producto notable. La segunda, si no me equivoco, se llama, sigamos el orden del PDB, me imagino que es suma por su diferencia. Ojo aquí, el Pedro Valdivia hace algunas observaciones. Por ejemplo, un cuadrado de binomio, ¿cierto? Si yo tengo los mismos términos, da lo mismo el orden. A menos B es lo mismo que B menos A. Y eso es como obvio, porque es como lo va a elevar a 2, siempre va a ser lo mismo, ¿se acuerdan? Positivo. Entonces, como propiedad de potencia, en realidad, eso detrás de esta observación. Otra, si hubiesen los dos términos en menos, con un menos a la izquierda, es lo mismo que ambos tuvieran positivos. Y lo mismo, bueno, esto es como obvio. ¿Cómo reordenar eso? Es como, bueno, lo reordeno poniendo el B primero, entonces positivo, y reordeno el A colocándolo después, y como es un menos, negativo. Eso es como, esa última propiedad es más obvia, es como demasiado evidente. Entonces, el segundo término notable debiese ser la suma por su diferencia. Entonces, fíjense la particularidad que tiene la suma por su diferencia. Dos binomios que tienen los mismos términos. Dos binomios que tienen los mismos términos. Los mismos. Yo los coloco con X e Y, puede ser A o B de lo mismo. ¿Ya? Binomio, ¿cierto? Que son iguales, pero la única diferencia es que uno es suma y otro es resta, o al revés.
suma por su diferencia. La suma de los mismos términos por la diferencia de los mismos términos. Entonces, cuando ustedes tengan esto y lo vean, esto se puede escribir de manera más sencilla, ¿cierto? Como el primer término elevado a 2 menos el segundo término elevado a 2. Da lo mismo el orden si es suma, resta, resta, suma, funciona igual. Ya. Después tienen lo que se llama, y es súper común, es lo que se llama el binomio o binomios con términos comunes. Entonces, ¿qué pasa si ahora multiplicamos dos binomios? Ya, tengo dos binomios, dos términos por lado. Y tienen un término en común. Lo que está en este paréntesis con este paréntesis tienen un término en común. Nosotros lo mostramos con la letra X. Entonces, tienen un término común, son el mismo. Pero, acá puede haber cualquier cosa. Y aquí nosotros colocamos letras, ¿cierto? Vamos a colocar siempre con positivos, pero esto ustedes saben que cambia pues, con negativo, y es lo mismo. Entonces, los binomios con término común se describen de la siguiente manera. Si tengo un binomio con término común, esto es lo mismo que el término común al cuadrado, más la suma o resta de estos dos términos no comunes, ¿no es cierto? Aquí, esto ahí lo coloco en más, pero esta fórmula puede ser con resultado negativo, más, o la resta o suma, ustedes van a ver si tienen que sumar o restar, la suma de estos dos términos por el término común, más la multiplicación de estos dos términos no comunes. Esta fórmula en general es la que muchas veces se ignora, pero uno trabajando en ella, uno hasta la va memorizando. Por ejemplo, x más 2 factor de x más 5. Entonces, esto sería x elevado a 2. Sumo estos dos términos, 2 más 5 da 7, o sea, más 7x. Le agrego el término común. Y después multiplico estos dos términos y 2 por 5 es 10. Y así lo hago rápidamente y no tengo que pasar multiplicando todos con todos. Otro ejemplo. Podríamos haberlo hecho así. El término común ahora es x elevado a 3. Entonces, si aplicamos la fórmula, esto está al cuadrado, entonces aquí queda el cuadrado de x elevado a 3, o sea, aquí x elevado a 6, más la suma de estos dos, menos 5 más 8 va a dar más 3, x elevado a 3, por el término común, menos o más la multiplicación de estos dos, ¿cierto? Ahí está la suma, ahora la multiplicación, menos 5 por 8 va a dar menos 40. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, eso es lo que se conoce como binomios con término común. Caso número 3 de producto nulo. Mientras saco la foto, comentarios. Antes de terminar, nos quedan 7 minutos en esta primera parte. Entonces, importante tener claro que ustedes podrían olvidarse de toda esta fórmula y trabajar la multiplicación de todos con todos. Pero hay un problema. Y en realidad yo veo dos. Primero, un tema de velocidad. Ganan tiempo, claramente dominando este trabajo de productos notables. Y lo segundo, que tienen que saber esto para poder factorizar después. O sea, si ustedes no reconocen estas estructuras de fórmulas,
y de trabajo. Después la factorización, que es lo más difícil, se hace más complejo. Entonces, ahí está. Entonces, vayamos entonces a la siguiente. Asumo que viene estas dos últimas. La primera, menos común. La segunda, ya un poquito más trabajada. El cuadrado de trinomio y el cubo de binomio. Con esto terminamos la clase de hoy. Entonces, el último producto notable, penúltimo, lo dice ahí. ¿Qué pasa si yo tengo un trinomio, pero ahora elevado a 2? ¿Qué pasa si yo multiplico dos trinomios, cierto? Entonces lo que la pregunta dice, ¿se podrá hacer de forma más fácil si yo tengo un trinomio igual a otro y los multiplico, y en vez de hacer esta multiplicación de todos con todos, tengo lo mismo aquí y lo mismo acá? Por propiedad de potencia, esto es lo mismo que, ¿cierto? El mismo trinomio elevado a 2, o sea que esto se llama cuadrado de trinomio, ¿cierto? Ya, el cuadrado del trinomio, visto como una suma, después vamos a ver qué pasa con resta y todo lo demás, pero si lo vemos solamente como sumas, para que se entienda mejor la fórmula y la estructura del mismo, el cuadrado del trinomio genera 6 términos, al verlo así como fórmula. Los primeros 3 términos son los más simples, que son estos términos al cuadrado. Y los 3 términos que faltan son los dobles productos de todas las opciones que se formen entre cada término y otro, entre cada par de términos. O sea, por ejemplo, entre el A y el B, doble producto. Entre el A y el C, doble producto. Y entre el B y el C, doble producto. ¿Cómo combinar uno con otro como doble producto? Se parece bastante al cuadrado de binomio en esa parte del doble producto. Y esa es la manera de escribirlo simplificado, fórmula lo más rápido posible y que no tengan que multiplicar todos con todos y reducir. Ahora, detalles. Estos 3 términos siempre van a ser positivos, siempre van a ser más por un tema de los términos elevados a 2. Estos términos entre medio pueden ser positivos o negativos. Estos siempre van a ser positivos, siempre van a ver con un más acompañado. Pero estos van a ser positivos o negativos, y eso va a depender de la multiplicación que hagan. Si hay un menos con un menos, va a depender de los signos que estén acompañando acá, positivo o negativo. Entonces, cuando tengan que hacer la multiplicación, tienen que fijarse en la ley de los signos al momento de hacer esas multiplicaciones. Si son dos negativos, este término va a ser más. Si es un positivo con un negativo, va a ser menos. Pero la estructura de la fórmula tiene esas cosas, particularidades en común. Último, producto notable, ese que se va a cortar. Ah, no, va a quedar justo, a ver. Se llama cubo de binomio. Entonces, alguien dijo, bueno, ¿y qué pasa si tengo lo mismo repetido 3 veces? ¿Qué pasa si tengo el mismo binomio multiplicado 3 veces? En vez de multiplicar todos con todos, ir con estos dos y después con estos dos, ¿habrá una forma más sencilla de hacerlo? Entonces dijo, escríbalo como potencia, como aparece repetido 3 veces, entonces aparece esa expresión. Un binomio elevado a 3. Entonces la estructura es bien sencilla. Aquí el orden da lo mismo en esta parte. Pensémoslo primero como suma, para que todo sea positivo.
Si lo pensamos como suma, esto sería el primer término elevado a 3, y este término está elevado a 0, así que no aparece, y este va bajando, el primer término va bajando en el exponente, después va a ir elevado a 2, elevado a 1, y después va a estar elevado a 0, pero no va a aparecer. Y el término b va a ir subiendo, entonces este era b elevado a 0, este va a aparecer como b elevado a 1, este b elevado a 2, y después b elevado a 3. Y entre medio, puras sumas, y los términos que no sean elevado a 3 vienen con un triple, con un 3 multiplicando, un coeficiente 3. Le saco el 1 porque recuérdense que desaparece. Entonces, ahora lo podemos ver de manera más resumida. Y con esto terminamos. Un cubo de binomio va a ser el primer término elevado a 3 más el triple producto del primer término elevado a 2 por el primer término elevado a 1 más el triple producto del primer término elevado a 1 y el segundo elevado a 2 más el segundo término elevado a 3. Y es una estructura que es súper común, y con esto terminamos porque viene la parte del menos, ¿ya? Me esperan un poquito porque se va a cortar, pero tenemos que ver la estructura de esta misma fórmula con una resta, que ahí van a cambiar los signos